¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Saludamos a todos quienes nos están viendo a esta hora. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro Poblete, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca y también se desempeña en un centro de salud de esta ciudad. Vamos a conversar sobre cómo la pandemia aceleró ciertos procesos digitales y tecnológicos y le ha permitido además al personal de salud el trabajo a distancia con los usuarios, los pacientes, así que de eso nos va a hablar el profesor. Muchas gracias por acompañarnos, profesor, nuevamente en este programa. No, un gusto y siempre cooperando para que toda la salud de este país, y sobre todo la de la séptima región, llegue a buen puerto a atender la mayor cantidad de gente posible. Sí, con las mejores condiciones. Claro. Vamos a hablar del trabajo en la atención primaria en salud, que abarca, ¿cierto?, desde la promoción hasta ya el tratamiento, la rehabilitación, pero para contextualizar también que las personas entiendan cuál es el rol que tiene la atención primaria en salud, cuáles son las funciones también principales. A ver, primero vamos a definir, hay que explicar un poquito qué es lo que se entiende por atención primaria con un ejemplo más gráfico. O sea, cuando yo necesito atenderme en cualquier modalidad o por cualquier motivo, generalmente yo pienso en un hospital. Pero el sistema de salud nacional está constituido por una parte que está en contacto con la población, que está más cercana a la población, que generalmente la gente lo conoce como los centros de atención primaria de salud, o lo que antiguamente conocíamos como los policlínicos. Esa es la primera parte, esa es la puerta de entrada del sistema. ¿Ya? Cualquier persona que quiera atenderse puede ir a solicitar alguna hora a los centros de atención de salud primaria del país. ¿Ya? Ese es el rol que cumple la atención primaria, es una forma de acercar la salud a la población con actividades de promoción. ¿Ya? Promoción significa mejorar los estilos de vida saludables de nuestra comunidad. La promoción se hace en gente sana, por lo tanto, queremos una comunidad sana. ¿Ya? Y después tenemos prevención secundaria, que son todos los diagnósticos y tratamientos precoces que realizamos en atención primaria. El Papa Nicolau, la vacunación para proteger a los niños, la mamografía, ¿ya? Son todos exámenes destinados a tener una pesquisa precoz de alguna posible patología y tratarla inmediatamente. Y también tenemos prevención terciaria, que son la rehabilitación y tratamiento propiamente tal de los pacientes. ¿Ya? O sea, como vemos, la atención primaria ejerce una gran cantidad de funciones dentro de la comunidad, ¿ya? Y por eso es que, como estrategia de acercamiento a la salud, a la población, es una buena técnica porque cumple dos condiciones. ¿Ya? Tiene una gran cantidad de programas para poder atender a la población, y la cobertura que alcanza la atención primaria, ¿ya?, no la alcanza ningún otro centro de salud a nivel nacional. O sea, el 80% de las personas, ¿ya?, se atiende en el servicio público, y el 80%, por lo tanto, se atiende directamente en los centros de atención primaria de este país. Claro, es el primer acercamiento que la población, que las personas tienen ahí con el personal de salud. Profesor, ¿cómo se modificó la función o la atención en la APS con la crisis sanitaria? ¿Qué reestructuración hubo? ¿O qué se dejó de hacer, por ejemplo? ¿Cómo ha sido el funcionamiento de todo este tiempo? Ya, a ver. Bueno, primero tenemos que recordar que esta es la primera pandemia que nosotros tenemos acá, moderna, que podamos tener, o más cercana a la población. Por lo tanto, es como un problema de salud pública, es una emergencia en salud pública. Por lo tanto, tuvimos que reestructurar nuestros sistemas de atención y nuestra voluntad de atender a las personas que necesitan rápidamente enfocarse o atenderse con respecto al coronavirus. ¿Ya? O sea,
no me cabe la menor duda que desde el principio de la pandemia, la atención primaria debió jugar un rol sumamente importante por dos cosas principales: por la gran cobertura de población que alcanza y porque los centros de salud conocen a su población. ¿Ya? Claro. Los centros de atención primaria, ya nosotros llevamos mucho tiempo en contacto con la población y conocemos directamente dónde trabaja la población, dónde va a comprar, con qué personas nos podemos relacionar, conocemos la comunidad, por lo tanto, podríamos jugar un rol sumamente importante en la trazabilidad de la enfermedad y en la detección precoz de casos de COVID-19. Por lo tanto, se modificó totalmente la estructura de atención. Uno, los centros de atención primaria modificaron los aforos, modificaron la forma de pedir hora, modificaron la forma de atender, la concentración de pacientes atendidos durante un semestre, ¿ya? También se modificó las formas que nosotros teníamos de acercarnos a la población. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, tratamos de evitar dentro de nuestro centro de salud la mayor aglomeración de personas. Por lo tanto, se empezaron a dar horas a través de diversos sistemas de comunicación, de manera que la gente llegara ordenada a los centros de salud, con un tiempo mínimo de espera. Rápidamente se pasaba a los profesionales. Los profesionales, una vez que lo atendían, ¿ya?, se procedía a toda una sanitización del entorno, dependiendo de si se tratara de una enfermedad respiratoria o no. Por lo tanto, creamos protocolos de atención para pacientes respiratorios y para pacientes no respiratorios, ¿ya? Por lo tanto, se modificó la forma de atender, cómo nosotros también íbamos a atender, dependiendo de la generación de aerosoles que nosotros producíamos durante la atención. Íbamos a ocupar unos elementos de protección personal que siempre deberían estar, y a la vez cada persona que entra a un centro de salud se le toma la temperatura principalmente, y el profesional, una vez que está dentro de los box, se hace una pequeña interrogación de acaso ha tenido algún signo o síntoma referente a COVID, o si estaba en contacto con alguna persona, ¿ya?, que presenta alguno de estos síntomas, ¿ya? Afortunadamente, dentro de la atención primaria hemos tenido muy pocos casos, pero por toda la infraestructura que se ha ocupado y por todos los resguardos que todos los centros de salud a nivel nacional y sobre todo en la séptima región, ¿ya?, se ha implementado un estricto control de las personas que entran. Ok. Profesor, bueno, un punto que menciona que el foco principal de este programa o de este capítulo es la forma de atender, ¿cierto?, que usted menciona. ¿Qué plataformas se empezaron a utilizar? ¿Cómo fue la recepción también de las personas? Bueno, tradicionalmente, hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos una línea 800 en que los pacientes podían tener su hora telefónica, se agendaba y los pacientes iban al CESPAM. Esa es la única plataforma de comunicación que teníamos. Pero después ya empezaron a tener esa misma plataforma. Después teníamos más números telefónicos, teníamos plataformas digitales para pedir hora online, ¿ya? En diversos centros de atención primaria del país se habilitaron esas plataformas para pedir hora online, ¿ya? También, otra forma muy importante de atender, se sacaron a las profesionales del centro de salud, ¿ya? Entonces, para acercarse directamente a la comunidad, íbamos a atender ya sea en unidades móviles o en lugares habilitados específicamente para la llegada de los profesionales. Y las personas se inscribían, ya sea en su sede comunitaria o pedían hora a través de los diversos medios digitales, y los profesionales se acercan a la población, ¿ya? Por lo tanto, se acercan con la atención propiamente tal, ¿ya?, y también con la farmacia o los diferentes requerimientos que tiene la población. Bueno, y otra forma que nosotros también logramos llegar a la población, no solamente es con la atención directa de los profesionales, sino también con todo lo que requiere la población. Específicamente con la medicación, que nunca se dejó de dar a la población,
Sin embargo, sí se postergaron muchos controles en pos del control de esta pandemia, que se han ido retomando poco a poco a medida que vamos saliendo de la fase aguda o de las olas que llama la gente. Ya hemos ido retomando las actividades propiamente tal de los CEFAM, ¿ya? Con menor cantidad de pacientes atendidos por toda la higienización y las medidas y los protocolos que tenemos que seguir, ¿ya? Pero lo más importante es que ya la gente, uno, ya tiene conciencia de que los profesionales pueden asistir a donde están viviendo ellos, tener atención directa y también a través de consultas de telemedicina o por teléfonos de telemedicina en los cuales los pacientes también pueden acceder y rápidamente son atendidos. Por lo tanto, estas modalidades que nosotros no teníamos anteriormente se han implementado y se han implementado para quedarse. O sea, ya no tenemos vuelta atrás. Con o sin pandemia, estas atenciones van a seguir porque ya forman parte de la habituación que tiene la comunidad para los procesos de salud. Sí, la recepción de las personas ha sido buena, se han interesado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la población mayor? A ver, a diferencia de que todo el mundo piensa que la población mayor no tiene una capacidad de adaptación, ¿ya? Al contrario, o sea, O de conectividad también. A ver, aquí en conectividad, generalmente los adultos mayores o piden hora por teléfono o piden a alguien que tenga una hora a través de las plataformas, ¿ya? O sencillamente ellos van, hacen su fila dentro de para llegar a los centros de salud y son atendidos o se les da hora durante el día, ¿ya? Entonces, hemos tenido una muy buena recepción de los adultos mayores, ¿ya? Ellos saben que protegiéndose ellos van a proteger al resto de su familia. Son los más ordenados, son los que llegan más temprano, son los que tienen mayor cantidad de preguntas que hacer. También saben que se les vacunó primero, por lo tanto tienen la ventaja de estar vacunados. Entonces, la mayoría de nuestros adultos mayores se han comportado a la altura de todas las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud y la atención primaria para protegerlos. Claro, sí, es verdad. Sí, lo preguntaba no como para subestimar, sino como hay muchas personas que viven en zonas rurales, de repente el tema de la conectividad podría dificultar un poco ese tipo de atención. Por eso es que frente a eso nosotros no nos acercamos. Claro, sí. Cosa que antes generalmente los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el campo, hacíamos rondas médicas una vez al mes y ahí nos acercábamos a la población y la gente nos esperaba para las diferentes atenciones, ¿ya? Pero ahí vamos. Ahora no, ya es más común no solamente en el mundo rural, sino que también en el mundo urbano, que los profesionales salgan a la comunidad. Sí. Así es. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso nos va a contar también sobre la telemedicina. ¿Cuál es la experiencia previa que había y cómo también se ha trabajado actualmente? Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya estamos de regreso, estamos conversando con el profesor Alejandro Poblete del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, quien nos está contando sobre los nuevos enfoques de atención que existen en la atención primaria en salud, pero también a modo general. El profesor también trabaja en un centro de salud acá en la ciudad de Talca, por eso también conoce sobre este tema. Bueno, sí, también no solamente he trabajado dentro... yo soy odontólogo, trabajo no solamente como dentista, sino que también he ocupado algunos cargos directivos dentro de atención primaria, he sido director de algunos centros de salud de la comuna, he sido jefe de sector, jefe de programa, por lo tanto, y llevo más de 28 años en atención primaria. Claro, tiene experiencia. Sí, desde recién egresado comencé a trabajar en atención primaria, así que conozco cómo ha evolucionado desde lo más básico hasta lo que tenemos actualmente, esa es la ventaja que yo tengo. Claro. Sí, a propósito de esa evolución, ¿cómo ha visto lo que es la telemedicina? ¿Cuándo se está utilizando ahora?
Ya, tendría que contarles que cuando nosotros empezamos a trabajar en atención primaria hace 28 años atrás, ya, principalmente en zonas rurales, la única forma de acercarnos a la población era con rondas médico-rurales. ¿Ya? O sea, un grupo de profesionales partíamos en una van en la mañana, en una camioneta, y nos íbamos lejos del centro de salud, y ahí estábamos todo el día atendiendo y nos volvíamos al lugar de origen. ¿Ya? Y eso ocurría por lo menos con los equipos de terreno, íbamos 1 o 2 veces al mes a los sectores rurales correspondientes. ¿Ya? Eso era lo más cercano, ¿ya?, que teníamos a dar hora a las personas que requerían nuestro servicio. Claro. Sin embargo, ahora con todos los elementos tecnológicos o las tecnologías de la información, apareció el concepto de telemedicina. ¿Ya? ¿Qué significa? Es la prestación de los servicios de salud, ¿ya?, en los que la distancia es un factor determinante. Tele significa lejos, ¿ya? Y esta prestación de servicio a distancia por parte de los profesionales y los que requieren nuestros servicios, que son nuestros pacientes, ¿ya?, nos permite entregar servicios de alta calidad en función de lo que requiere el paciente, ¿ya?, utilizando las tecnologías de la información actualmente disponibles. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo ya empezamos con telemedicina, en los servicios de urgencia, principalmente con cardiología, ¿ya?, o con otro tipo de especialidades médicas en los que requeríamos rápidamente algún diagnóstico de algún especialista y recorríamos a la llamada telefónica o requeríamos hacer algún servicio en línea para poder hacer un diagnóstico rápido, ¿ya? Ahora no, tenemos servicios digitalizados en que enviamos fotografías de alguna zona o algunas partes del cuerpo en la que nosotros queremos obtener algún diagnóstico más preciso de algún especialista de atención secundaria, ¿ya?, y nos hace rápidamente ese diagnóstico, nos deriva y rápidamente logramos atender a nuestros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, es una herramienta que ha agilizado ya la atención de los pacientes. Ya no enviamos papel, que antes hacía uno en consulta en papel, el paciente se iba al hospital secundario o un hospital de mayor complejidad, ya iba con su interconsulta, la dejaba ahí en los servicios respectivos y esperaba que lo llamaran, ¿ya? Ahora no, es todo en línea, lo hacemos directamente con las plataformas correspondientes de referencia y contrarreferencia, ¿ya?, y agilizamos rápidamente la dación de la hora, ¿ya?, y tenemos el seguimiento de esa solicitud en línea, y tenemos la respuesta de los profesionales de atención secundaria en línea. Por lo tanto, tenemos mayor agilidad para hacer la prestación. Sin embargo, todavía es insuficiente. O sea, Okay. eso es lo más importante, que hay que decir que por mucha cantidad de horas disponibles que hayan en la atención secundaria, ¿ya?, a través de telemedicina, ¿ya?, no todo el mundo tiene acceso todavía a las prestaciones que requiere la población. ¿Y qué especialidades son las más frecuentes en la telemedicina? A ver, medicina interna principalmente, ¿ya? Ahora está medicina interna, está neurología, también está con atenciones de telemedicina, dermatología también está, o sea, están casi la mayoría de las especialidades que pueden ser examinadas a través de una forma visual, ¿ya? Todo lo que es urgencia prácticamente, eso tiene que ir directamente a los servicios de urgencia, ¿ya?, porque requieren de un tratamiento más invasivo del paciente, ¿ya? Pero todo lo demás se puede hacer a través de el hospital digital y la telemedicina, ¿ya? Podemos hacer interconsulta. Importante decir que la telemedicina, ¿ya?, es la consulta que hacen los pacientes con un profesional, ya sea de atención primaria o secundaria, ¿ya? Entonces, es una hora que la persona saca, ¿ya?, igual que nos estamos viendo ahora por un video,
Ya, el profesional tiene la capacidad de realizar una anamnesis, o sea, conversar con el paciente de qué es lo que le pasa, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus signos, cuándo empezó la evolución de una posible patología, si tiene algún examen, si requiere algún examen. Todo lo podemos hacer a través de este medio que es la tecnología de la información, principalmente a través de estos medios digitales visuales. Claro. Entonces, ese es un Sí, avance. sí, profesor, ¿y por qué usted comenta que no es suficiente? ¿Cuál es el principal ahí problema o dificultad? A ver, la cantidad de patología que nosotros hemos ido acumulando por la suspensión de horas presenciales durante el año que pasó, principalmente por la pandemia, ¿ya? Nos hizo acumular una gran cantidad de patologías o de controles que antes, si bien eran 2 o 3 veces al año, ¿ya? El año pasado se redujo a uno, o en algunas ocasiones no se atendió al paciente, sino que se le siguió dando la medicación correspondiente. ¿Ya? Pero no solamente basta con la medicación de un paciente, sino que también necesitamos el contacto con esa persona o su grupo familiar para saber diferentes factores que están produciendo o provocando, ¿ya?, la atención directa de ese paciente. Cómo se ha sentido, cómo ha reaccionado frente al cambio en la atención, que es sumamente importante. Todos los pacientes estaban acostumbrados a ir Sí, al médico, claro. ¿ya? Ahora en cambio no. ¿Ya? Entonces también es sumamente importante evaluar cómo se ha sentido en la población. Por lo tanto, hay nuevos desafíos que tenemos que tener presente en la atención primaria, de manera de abarcar a que toda esa población que de algún u otro modo, ¿ya?, no ha mantenido en forma constante los controles directos con profesionales, ¿ya?, y retomarlos poco a poco de manera de evitar la carga de enfermedad que se produce dentro de la población. ¿Ya? Si bien tenemos un excelente sistema sanitario que es capaz de responder frente a un desafío tal como es la pandemia, también no es menor que también tenemos una gran cantidad de patología acumulada. ¿Por qué? Porque somos un país envejecido. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos patologías propias de un país envejecido y de algo que nosotros llamamos determinantes sociales de salud que influyen en la aparición de las enfermedades en la población, como son la educación, el nivel económico, el nivel de recreación, la alimentación, las posibilidades de hacer ejercicio, las posibilidades económicas de comprar algún medicamento. Todo eso influye en la aparición de las enfermedades. Claro. Por eso es sumamente importante. La atención primaria, que bien, si bien es un ente técnico desde el punto de vista de salud, para lograr impactar dentro de la población, no solamente tienen que trabajar salud, sino que también tienen que trabajar educación, tienen que Sí, trabajar economía, tienen que trabajar en la sociedad completa claro. para poder aumentar los niveles de salud de la población. Claro, un trabajo en diferentes áreas finalmente. ¿Y cómo usted, profesor, visualiza este tipo de atención, la telemedicina? ¿Cómo la proyecta hacia el futuro? O sea, como lo dije anteriormente en el bloque anterior, dije, la telemedicina está para quedarse. O sea, las generaciones, todas las generaciones que vienen son tecnológicas. Por lo tanto, es importante que adaptarnos a los cambios en la sociedad. Por lo tanto, vamos a tener que implementar mayores plataformas tecnológicas para poder acceder desde el simple celular, ¿ya?, a una atención médica, ¿ya? Y de hecho, muchas universidades ya están implementando plataformas, ¿ya?, de consulta, ¿ya?, a través del celular, que es lo que mayormente maneja la población, ¿ya? Por lo tanto, la telemedicina está para quedarse. Por lo tanto, también tenemos que los profesionales que van llegando, van egresando de la universidad, que también se han visto enfrentados a eso, ¿ya? O sea, la mayoría de sus clases dentro de estos 2 años de pandemia han sido virtuales.
Por lo tanto, también es una herramienta que ellos saben manejar muy bien. ¿Ya? Pero el contacto con el ser humano, el contacto con el paciente, el contacto con la persona, ¿ya? No es reemplazable con la telemedicina. O sea, la telemedicina es una gran herramienta, pero no sirve para todo. Okay. Porque hay enfermedades, sobre todo las enfermedades de salud mental, claro. que requieren de presencialidad, requieren de conocer al otro, requieren de ver al otro, requieren de ver dónde está inserta esa persona que tiene algún problema de salud mental. ¿Ya? Y ese es uno de los nuevos desafíos que para la atención primaria. La salud mental, después de la pandemia, se ha visto muy deteriorada porque es una crisis, ¿ya? Es una crisis que llevó mucho tiempo, es una crisis que hemos tenido que cambiar las formas de comunicación, las formas de desplazamiento, hemos tenido largas cuarentenas, en las que muchas veces no se ha visto un resultado esperado. Por lo tanto, todo ese impacto psicológico de no ir a la universidad, de no ir los niños al colegio, de no hacer la vida que antiguamente estábamos acostumbrados, genera un impacto psicológico y que de alguna u otra forma vamos a tener que llegar a resolver. Así es, sí, bueno, ya se ha comentado que esta pandemia va a tener un impacto, está teniendo también ya un impacto en la salud mental de la población. Profesor, muchas gracias por su tiempo, no sé si quiere comentarnos algo más. Ha sido importante también, interesante lo que cómo nos ha actualizado de este tipo de atención que ya se está implementando. Lo último que le quiero preguntar, ¿hay confianza en las personas ante la telemedicina? Porque uno de repente se podría preguntar, no, como usted lo decía, que las personas siempre han estado acostumbradas a ir, entonces ¿les genera confianza? Mira, hay procesos de adaptación. ¿Ya? Las personas mayores, indudablemente prefieren la medicina presencial, ¿ya? Pero las personas más jóvenes ya están más acostumbradas a la telemedicina, por lo tanto ya piden estos servicios. Claro. ¿Ya? Entonces, es toda una renovación de la generación. ¿Ya? Pero, como les digo, la gente aprende a confiar, o sea, confían en los profesionales que lo han atendido siempre. Claro. Esa es la gran ventaja que tiene la atención primaria, que yo llevo 28 años, o sea, conozco no solamente una generación, conozco 2 o 3 generaciones. ¿Ya? Las personas que se empezaron a atender conmigo desde la primera vez, ya tienen sus hijos, y ya me llevan a sus hijos nuevamente para que nos continuemos esta atención. Por lo tanto, hay acciones, bueno, yo soy odontólogo, no puedo realizar telemedicina en odontología, acciones de promoción, educación, sí las puedo realizar, ¿Le consulto? pero mi labor es esencialmente presencial. Claro. ¿Ya? Entonces, pero se genera confianza cuando yo llamo a esa persona preguntándole cómo está. Entonces, tenemos un listado de pacientes, y eso ocurre en cualquier estamento o cualquier profesión, tener el listado del paciente, llamarlo cómo está, para saber qué es lo que necesita, cómo se ha sentido. Esa es una forma de acercamiento. A veces solamente basta un llamado a, chuta, están preocupados por mí. Claro. Entonces ese es el cambio que tenemos que generar en la atención primaria. ¿Ya? Nosotros acercarnos, no que la población ya se acerque como era antes. Ahora nosotros tenemos que tener este desafío de acercarnos a la población para saber cómo está. Sí, bueno, muy importante lo que está diciendo, profesor, para generar confianza y con este tipo de atención. Así que muchas gracias por acompañarnos y explicarnos hoy sobre estos nuevos enfoques que tiene la atención primaria en salud. No, muchas gracias y agradezco nuevamente a la Universidad de Talca porque con todos estos programas la gente aprende a conocer los deberes y derechos que tienen dentro de todo el sistema sanitario. Así es. Gracias, profesor, por acompañarnos. Y así nosotros culminamos esta edición. Gracias por ver este programa y siga junto a la programación de Campus TV.